Hay historias que comienzan con una ternura tan perfecta, que uno juraría que nada podría salir mal. Historias en las que un hombre, convencido de haber encontrado a la mujer más especial que jamás había conocido, decide entregarse sin reservas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniel. Un chico corriente, trabajador, sin grandes lujos pero con un corazón enorme. Cuando conoció a Lara, sintió que el mundo se abría de golpe y que, por primera vez, el destino le hacía un guiño. Ella era inteligente, divertida, luminosa, alguien que parecía venir de un nivel al que él nunca había pertenecido. Y aún así, ella le sonreía como si lo eligiera entre todos. Daniel pensó que lo mejor que podía hacer era cuidarla, darle todo, tratarla como una reina, y así lo hizo. Con cada amanecer le enviaba un mensaje dulce. Con cada tarde la sorprendía con un detalle, quizá un café caliente o una pequeña nota escrita a mano. Con cada noche la acompañaba hasta casa asegurándose de que se sintiera protegida. Y mientras más esfuerzo ponía, más se convencía de que aquella relación era algo real, algo que estaba creciendo. Pero pronto comenzó a notar algo que no entendía. Las respuestas de ella se volvían más cortas, los silencios más largos, las sonrisas más tímidas. Había momentos en los que parecía desconectar como si él hubiera dejado de ser interesante. Daniel no podía comprender por qué cuanto más la cuidaba, más la perdía. Una tarde, después de una cita que había planeado con esmero, ella terminó con un gesto educado y una excusa suave. «Estoy un poco cansada, hablamos luego». Pero ese luego no llegó. Los mensajes se espaciarían, las llamadas quedarían sin contestar y un día, sin demasiada explicación, ella simplemente desapareció. Daniel se quedó mirando el teléfono como si fuera un enigma imposible, preguntándose qué había hecho mal. Se repetía una y otra vez que él había sido bueno, atento, amoroso. Exactamente lo que siempre se dice que una mujer desea. Sin embargo, en la realidad que él estaba viviendo, esa regla no funcionaba. Lo que Daniel no sabía es que su historia no era única. En cada ciudad, en cada barrio, en cada grupo de amigos, siempre hay un hombre con el mismo gesto perdido, la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué cuando lo doy todo, ella se va? ¿Qué mecanismo invisible destruye lo que, en apariencia, debería fortalecer el vínculo? La respuesta, aunque incómoda, es más antigua que cualquier consejo moderno sobre relaciones. Tiene que ver con fuerzas silenciosas que llevan actuando miles de años, incluso antes de que existiera el lenguaje para nombrarlas, fuerzas que operan en lo más profundo del deseo humano. Esta historia no comienza con culpa ni con reproches. Comienza con una revelación. Lo que creemos que funciona en el amor no siempre coincide con lo que realmente despierta atracción. Y ese contraste, esa grieta entre la intención y el resultado, es el origen de casi todas las decepciones románticas. A Daniel nadie se lo había explicado. Nadie le había dicho que la atracción no responde a la lógica del sacrificio, ni al peso de la bondad. Que hay dinámicas internas en las que el esfuerzo excesivo puede, paradójicamente, provocar el efecto contrario. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para desanimarte, sino para abrirte los ojos. Porque solo cuando entendemos lo que ocurre por debajo de la superficie, podemos dejar de repetir los mismos errores que destruyeron tantas historias como la de Daniel. Y quizá, solo quizá, puedas reconocer algo de ti en lo que viene a continuación. Para comprender por qué historias como la de Daniel se repiten una y otra vez, hay que mirar mucho más atrás de lo que solemos imaginar. Más atrás incluso que las primeras ciudades o los primeros romances escritos en pergaminos. Hay que viajar a un tiempo en el que la humanidad no vivía en apartamentos ni enviaba mensajes, sino en cuevas, bajo tormentas, rodeada de peligros constantes. En aquel mundo primitivo, el amor no era un poema, era una estrategia de supervivencia. Y aunque hoy creemos haber dejado atrás esa época, lo cierto es que nuestro cerebro aún conserva ese software antiguo que dicta, en silencio, cómo deseamos, cómo elegimos y cómo nos vinculamos. Durante millones de años,
La mujer no podía arriesgarse a un vínculo con un hombre débil, inseguro o incapaz de proveer. Su supervivencia y la de sus hijos dependía de ello. Elegía instintivamente al hombre cuya presencia indicara fortaleza, estabilidad emocional, protección. No porque fuera interesada, sino porque la selección natural había grabado ese patrón en lo más hondo de su biología. Con el tiempo, ese impulso evolucionó hacia lo que hoy llamamos hipergamia, la tendencia femenina a sentirse atraída por el hombre que percibe como valioso, seguro de sí mismo y difícil de reemplazar. Ese instinto no desapareció con la modernidad, simplemente cambió de escenario. Ya no se trata de cazar un mamut ni defender una cueva, pero sí de detectar si un hombre transmite fuerza interna, estabilidad emocional, visión de futuro. Cuando ella siente que él es un hombre que otros respetan, un hombre que no se derrumba ante la presión, su cuerpo responde. Pero cuando interpreta señales de necesidad, ansiedad o miedo a perderla, algo dentro de ella se apaga, incluso si él le dedica los gestos más tiernos del mundo. Esto explica por qué un exceso de entrega, lejos de aumentar el deseo, puede disminuirlo. El cerebro femenino, moldeado durante miles de generaciones, no traduce «él hace todo por mí» como una prueba de valor, sino, en muchos casos, como un indicador de carencia. Si él se esfuerza tanto por retenerme, quizá es porque no tiene opciones, porque no es tan deseado, porque su mundo se reduce a mí, y aunque esta idea sea dura, funciona en un nivel tan profundo que la mayoría de las mujeres no lo verbalizan, simplemente lo sienten. La atracción femenina es altamente sensible al valor percibido, no al dinero, no a los músculos, no al éxito en redes sociales, sino al conjunto invisible que forma la presencia, el carácter y la energía de un hombre. Un hombre que se siente seguro de sí mismo no necesita demostrar nada, no mendiga atención, no sobreexplica sus intenciones, no se desvive por cada pequeño gesto, y esa ausencia de necesidad, esa calma interna, se interpreta como fortaleza. Por eso, en muchas ocasiones, las mujeres sienten más deseo hacia el hombre, que no parece desesperado por conquistarlas, que hacia el que entrega el alma en cada mensaje. Lo más desconcertante es que la biología no distingue entre un buen chico y un mal chico. No le importa si él es amable o no, si es generoso o egoísta. El instinto solo evalúa señales de poder interno. Por eso tantas mujeres terminan atrapadas en relaciones con hombres que no las tratan bien, mientras rechazan a otros que darían todo por ellas. No es una cuestión moral, es una cuestión evolutiva, y aquí aparece la paradoja más brutal de todas. Cuanto más intentas demostrar que eres un hombre entregado, disponible, atento en cada detalle, más disminuye tu valor percibido. No porque seas malo, sino porque la biología no está programada para premiar la disponibilidad total. Está diseñada para responder a la sensación de que estás con ella porque quieres, no porque la necesitas, para responder al equilibrio, no al sacrificio. Muchos hombres, al escuchar esto, sienten rabia o incomprensión. Otros sienten alivio, porque de pronto la historia empieza a tener sentido. Lo importante es entender que no se trata de manipular ni de adoptar papeles artificiales, sino de recuperar el lugar interno donde uno no teme perder, porque sabe que, pase lo que pase, su vida no se derrumba. Eso, y solo eso, es lo que despierta atracción de forma natural. Y ahora que conoces la raíz biológica del deseo, podemos avanzar hacia algo aún más desconcertante. Cómo ese valor percibido determina comportan. Para entender cómo funciona realmente la atracción, nada es más revelador que observar a dos hombres que, desde fuera, parecen jugar en ligas completamente distintas. Dos vidas, dos estilos, dos energías. Pero un mismo resultado inquietante. El que debería ganar, pierde. Y el que no debería, conquista sin esfuerzo. Esta contradicción, que tantos hombres consideran injusta, contiene una de las claves más poderosas del comportamiento femenino. El primero es Javier,
un abogado brillante cuyo currículum podría intimidar a cualquiera. Hijo de familia estable, estudios impecables, un despacho propio antes de los 30. Habla con corrección, viste con elegancia y sabe comportarse en cualquier entorno social. A ojos del mundo, es el tipo de hombre que cualquier mujer querría tener a su lado. Él mismo lo creía así. Su vida parecía avanzar bajo una lógica perfecta, excepto en un detalle. Ninguna de sus relaciones sobrevivía más de 3 meses. Cada vez que intentaba sentar las bases de algo serio, la historia se desmoronaba sin aviso. Javier no entendía que estaba fallando. Siempre era amable, siempre atento, siempre disponible. Estaba convencido de que su educación y su éxito profesional eran suficientes para que una mujer se sintiera segura y valorada. Pero lo que él interpretaba como ser un buen hombre se transformaba en el subconsciente femenino en una sensación de previsibilidad absoluta. No había misterio, no había margen para la duda ni para la emoción. Él se mostraba tan entregado desde el primer momento que la historia perdía intensidad antes siquiera de comenzar. En el extremo opuesto estaba Leo, camarero en un bar de barrio, sin título universitario ni ambiciones grandiosas. Un tipo simpático, con carisma natural y una calma interior que parecía arraigada en su manera de moverse por la vida. No intentaba impresionar a nadie, no forzaba conversaciones, no demostraba interés excesivo. Era amable, pero no complaciente, cercano, pero no necesitado. Y lo que más sorprendía a quienes lo conocían era su relación casi magnética con las mujeres. No era raro verlo llegar al bar acompañado de alguien distinto, o recibir miradas curiosas incluso de mujeres que parecían fuera de su alcance. ¿Cómo era posible que Leo, sin dinero, sin estudios superiores y sin éxito profesional, generara más atracción que Javier, que lo tenía todo? La respuesta no estaba en lo que poseían, sino en lo que transmitían. El valor real de un hombre rara vez coincide con su valor percibido. Las mujeres no calculan fríamente un listado de atributos externos. Responden a señales internas, a una energía que no se puede fingir. Javier, con todo su éxito, transmitía necesidad. Su amabilidad no nacía de la abundancia, sino del miedo a no ser suficiente. Su constancia, lejos de inspirar seguridad, despertaba una sospecha biológica. Si está tan disponible, es porque no tiene otras opciones. Y esa interpretación, aunque injusta, es automática. Leo, en cambio, irradiaba una sensación de vida propia. Su mundo no giraba en torno a una mujer. Su presencia sugería que, si una historia funcionaba, bien, y si no, también. Esa serenidad, casi indiferente, liberaba en las mujeres un deseo que no podían explicar con palabras. El cerebro femenino interpretaba su energía como fortaleza. Una fortaleza que nada tenía que ver con su cuenta bancaria o su título académico. Era una fortaleza interna, un equilibrio emocional, una certeza silenciosa que lo volvía atractivo incluso sin proponérselo. Lo más desconcertante es que ambos hombres podían decir exactamente las mismas frases, pero en uno sonaban a súplica y en el otro sonaban a libertad. No es lo que se dice, sino desde dónde se dice. No es el gesto, sino la energía que lo sostiene. Por eso tantos hombres que lo tienen todo, fracasan. Y tantos que no tienen nada, triunfan. La atracción no obedece a las reglas de la lógica, sino a las de la percepción. Y este contraste, tan evidente cuando se observa con atención, nos conduce al siguiente gran descubrimiento. Si el valor percibido determina la atracción, la incertidumbre es el combustible que la mantiene viva. Sin ella, ninguna historia sobrevive. Si el valor percibido determina quién despierta atracción, la incertidumbre decide cuánto tiempo esa atracción permanece encendida. Esta palabra, aparentemente simple, ha sido la responsable de romances intensos, rupturas inesperadas y obsesiones que nadie logra explicar con lógica. A diferencia de lo que muchos creen, el deseo no nace en la estabilidad, sino en el movimiento.
no en lo previsible, sino en aquello que obliga al corazón a preguntarse, ¿qué pasará ahora? Para entenderlo, basta recordar a Clara, una amiga de Lara, que solía contar lo mismo una y otra vez. No sé qué tiene este chico, pero no puedo dejar de pensar en él. Lo curioso era que ese chico no era especialmente guapo ni especialmente atento. Ni siquiera contestaba los mensajes a tiempo. Mientras Daniel enviaba respuestas inmediatas cargadas de cariño, Leo tardaba horas, a veces días, en contestar, y sin embargo, era él quien ocupaba las conversaciones y los pensamientos de Clara. La incertidumbre actúa como una chispa que mantiene vivo el interés. Cuando alguien nos da todo desde el principio, el cerebro hace lo mismo que ante un plato repetido. Lo aprecia al principio, pero pronto se acostumbra y pierde emoción. En cambio, cuando aparece un pequeño margen de duda, una pausa, un silencio, un gesto inexplicable, se activa un mecanismo ancestral llamado refuerzo intermitente. Este mecanismo, estudiado en psicología, explica por qué aquello que no siempre está disponible se vuelve más deseado. El cerebro interpreta la imprevisibilidad como un reto, una oportunidad, un misterio que necesita resolver. Pero la incertidumbre no significa juego sucio ni manipulación. No se trata de desaparecer ni de fingir indiferencia. Se trata de tener una vida tan completa que no puedas estar disponible a todas horas. De no apresurarte en cada respuesta como si la otra persona fuera la única fuente de validación. De moverte por el mundo sin miedo a perder. Porque quien teme perder, ya ha perdido. Para muchas mujeres, la seguridad excesiva de un hombre se traduce en algo inesperado. Aburrimiento. No porque deseen caos, sino porque el deseo necesita espacio para respirar. Si un hombre aparece en cada notificación, en cada minuto libre, en cada conversación, su presencia deja de sentirse valiosa. Y lo triste es que muchos hombres interpretan esa presencia constante como amor, cuando, en realidad, es una forma de ansiedad disfrazada de cariño. Esa ansiedad es lo que las mujeres perciben intuitivamente y lo que apaga la atracción sin que ellas sepan explicarlo. Hay algo casi poético en cómo funciona este mecanismo. Imagina a un hombre que camina con paso firme, que tiene sus propias metas, sus propios ritmos, su propio mundo. No corre detrás de nadie, pero cuando se cruza con alguien que le interesa, se detiene y ofrece una sonrisa genuina. Esa mezcla de interés sin necesidad es el equilibrio perfecto entre la cercanía y la libertad. Eso es lo que despierta deseo. La sensación de que estar contigo es una elección, no una obligación. La incertidumbre no es la ausencia de interés, es la presencia de valor personal. La disponibilidad absoluta, en cambio, suele revelar que el mundo emocional de un hombre depende demasiado de una sola persona. Y ese desequilibrio es leído por el instinto femenino como una señal de debilidad, incluso aunque él sea un hombre maravilloso en muchos sentidos. Lo que más sorprende es que, en el fondo, nadie enseña esto. Los hombres crecen creyendo que lo correcto es darlo todo, demostrarlo todo, estar ahí en cada momento. Y lo hacen con la mejor intención. Pero la biología no valora la intención, valora la percepción. Y percibir valor implica percibir independencia emocional. Cuando entiendes esto, el comportamiento femenino deja de verse como un misterio doloroso y comienza a adquirir lógica. No se trata de que las mujeres prefieran a quienes las ignoran, sino a quienes no se ignoran a sí mismos. Y ahora que ya comprendes cómo la incertidumbre sostiene el deseo, podemos avanzar hacia la parte más intensa y polémica de toda la historia, los test femeninos. Si hasta ahora todo parecía sorprendente, lo que viene a continuación suele dividir opiniones, generar discusiones y, sobre todo, abrir los ojos a quienes llevan años repitiendo los mismos errores sin saberlo. Porque hay algo que muchas mujeres hacen sin intención consciente. Algo que forma parte de un mecanismo tan antiguo como la propia especie. Los test. No son exámenes escritos ni interrogatorios directos. Son pequeñas situaciones, casi imperceptibles,
en las que una mujer evalúa la fortaleza emocional de un hombre, no para juzgarlo, sino para sentir si puede confiar en él de forma instintiva. Estos test deciden si una historia avanza o si se desvanece sin explicación. El primero, el más básico, es el test de comparación. Todo comienza con un comentario aparentemente inofensivo. Mi ex solía cocinar muy bien. O, ese chico del trabajo es muy detallista con las mujeres. Daniel lo vivió en carne propia. Una tarde, mientras tomaban algo en una terraza, Lara mencionó que un compañero suyo siempre la elogiaba por su profesionalidad. Lo dijo como quien comenta el clima, sin mala intención, pero Daniel sintió un pinchazo en el estómago. Se apresuró a responder con cierto nerviosismo, explicando que él también valoraba mucho su inteligencia y que siempre la había admirado. Mientras él hablaba, ella lo observaba en silencio. No evaluaba sus palabras, sino su reacción. Lo que su cerebro medía era simple. ¿Esta comparación lo desequilibra? ¿Pierde seguridad? Y sin que él lo notara, falló el test. Su necesidad de validación, disfrazada de cumplido, reveló inseguridad. El segundo test es el de disponibilidad. No se trata de jugar a desaparecer, sino de observar cuánto espacio tiene un hombre en su vida. Clara solía contarlo así. El chico que está siempre ahí no me atrae tanto como el que me da espacio. Y es que, en el fondo, la disponibilidad absoluta revela dependencia emocional. Una mujer puede decirle a un hombre, ¿podrías venir ahora? Me siento un poco mal. Cuando Daniel recibió ese mensaje, canceló todos sus planes de inmediato. Y aunque la intención era noble, su acción transmitió otra cosa, que su mundo podía detenerse por ella en cualquier momento. Esta respuesta activa en el instinto femenino, un registro silencioso que dice, si puede abandonar todo tan rápido, significa que su vida no está llena. Y aunque esto parezca injusto, la reacción emocional es automática. Las mujeres no buscan a un hombre ocupado por egoísmo, sino porque la presencia de una vida propia indica estabilidad, metas y fortaleza interna. El tercer test es el más sutil y el más decisivo, el test de actitud. No examina palabras ni acciones directas, sino la esencia del carácter. Ocurre en momentos inesperados, cuando ella hace un comentario crítico, cuando se muestra distante, cuando provoca una pequeña fricción. No lo hace para herir, sino porque el cerebro femenino necesita comprobar si ese hombre es capaz de mantener su centro bajo presión emocional. Una noche, Lara se mostró más fría con Daniel. Él, sintiéndose confundido, comenzó a pedir explicaciones, a preguntar qué había hecho mal, a demostrar que estaba dispuesto a negociar su tranquilidad para recuperar la conexión. Lo que él veía como vulnerabilidad y transparencia, ella lo interpretó como una pérdida de control interno. Su instinto lo registró así. Si una pequeña tensión lo derrumba, no puedo confiar en su estabilidad. Y aunque no lo sabía, ese fue el momento exacto en que su atracción disminuyó. Estos test no nacen del deseo de manipular. Son restos evolutivos diseñados para evaluar si un hombre puede ser una figura emocionalmente sólida. En la prehistoria, un compañero débil podía significar peligro para ella y para sus hijos. Hoy, aunque el contexto haya cambiado, el mecanismo sigue vivo. Las mujeres no buscan perfección, buscan consistencia. Desean saber que, en medio de los problemas, ese hombre no perderá su norte. La verdadera tragedia es que muchos hombres fallan estos test no porque sean débiles, sino porque creen que demostrar su entrega es la manera correcta de amar. La sociedad les ha enseñado que ser buenos significa estar siempre disponibles, aceptar cada crítica, mostrar cada emoción, nunca decir que no. Pero la biología no interpreta esos comportamientos como bondad, sino como falta de estructura interna. Y no importa cuán nobles sean sus intenciones. Si un hombre transmite que su bienestar depende del estado emocional de ella, la atracción se apaga inevitablemente. Un hombre sólido no es el que ignora, ni el que domina, ni el que juega a manipular. Es el que se mantiene firme incluso cuando la situación se vuelve incómoda. Aquel que entiende que el amor no se mendiga,
que la presencia se ofrece, pero no se regala a costa de uno mismo, que sabe escuchar sin perder su centro, dar sin perder sus límites, cuidar sin perder su dignidad. Y lo más importante, que no teme perder, porque sabe que siempre se tendrá a sí mismo. Cuando comprendes esto, la dinámica deja de ser una batalla y se convierte en un diálogo interno. No se trata de aprobar exámenes, sino de recuperar tu valor esencial. Cuando un hombre vive desde esa abundancia interna, los test dejan de existir. No porque ella deje de hacerlos, sino porque él, simplemente, ya no reacciona desde la inseguridad. Y ahora que ya conoces el conflicto más poderoso y silencioso que existe en la atracción humana, solo queda una última pieza para completar el rompecabezas. Cuando miras hacia atrás y observas la historia de Daniel, la de Javier, la de Leo, y la de tantas mujeres que actuaron sin darse cuenta de la biología que las guiaba, entiendes algo que nadie nos enseñó de jóvenes. El amor y la atracción no siguen las mismas leyes. Puedes ser un hombre noble, atento, lleno de buenas intenciones, y aún así perder a la persona que amas. No porque ella sea injusta, ni porque tú seas insuficiente, sino porque la atracción responde a un lenguaje más profundo que los gestos románticos. Un lenguaje que nace del instinto, de la percepción y de la energía que transmitimos sin palabras. La verdad incómoda es que el amor necesita cuidado, pero la atracción necesita atención. El cariño crea vínculo, pero la incertidumbre crea deseo. La estabilidad construye hogar, pero la presencia interna, la firmeza y la vida propia son las que sostienen la llama. No se trata de convertirte en alguien frío ni distante, sino en alguien completo. En un hombre que puede ofrecer lo mejor de sí sin perder su esencia, que puede amar sin perder su centro, que puede acompañar sin desmoronarse. Cuando entiendes que tu valor no depende de una mujer, sino de tu relación contigo mismo, todo cambia. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de temer perder y empiezas a elegir. Dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir desde tu abundancia interna. Y desde ahí, cualquier relación se convierte en un encuentro, no en una necesidad. Las mujeres no buscan hombres perfectos, buscan hombres con estructura emocional. Hombres capaces de mantener la calma cuando la situación se vuelve tensa. Hombres que saben escuchar sin anularse, responder sin suplicar, amar sin mendigar. Esa esencia, esa estabilidad, es la que despierta la atracción auténtica y duradera. Ahora que has llegado al final de esta historia, quizá te preguntes si esto se aplica a tu vida. Si alguna vez actuaste como Daniel. Si alguna mujer te puso a prueba sin que tú lo supieras. Si perdiste una relación porque confundiste entrega con necesidad. Tal vez hoy entiendas algo que antes no tenía sentido, y si es así, este viaje ya valió la pena. Pero esta conversación no termina aquí. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que esta dinámica refleja la realidad? ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te parece injusto, natural o simplemente inevitable? Compártelo en los comentarios y construyamos juntos un debate que, quizá, cambie la forma en que entendemos las relaciones.